¿Por qué? Porque comúnmente nosotros como cristianos siempre hemos deseado ver cosas sobrenaturales en el ámbito cristiano, o al menos las personas que ya tienen un poco más conocimiento acerca de la vida cristiana, comúnmente deseamos o anhelamos ver cosas quizá sobrenaturales o vaya, fuera de lo natural, ¿sí? Que muchas veces pues no se perciben o no se manifiestan. ¿Y qué cosas sobrenaturales? Bueno, el venir a orar por un enfermo y que éste sea sanado, el que vayamos y oremos por uno que murió y sea resucitado, el que de repente oremos para que Dios mande lluvia y mande lluvia, el que de repente oremos para que suceda algo sobrenatural. Muchas veces, y algunos quizá hemos deseado ver ese tipo de cosas. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios abría el mar en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios hacía descender fuego del cielo? ¿Por qué Dios mandaba alimento del cielo? ¿Por qué Dios hacía esas cosas y hoy no las vemos? Pues déjame decirte que sí existen todas esas cosas. El problema de que no las vemos es que hay mucha incredulidad muchas veces en nuestro corazón. Y te digo que hay incredulidad porque siempre tiene que haber una situación muy adversa y muy difícil que me permita acercarme a Dios. Una persona que está pasando por momentos, vaya, donde hay bonanza, donde no hay nada que te preocupe o te aflija, la gente está tranquila y no necesita lo sobrenatural de Dios porque cree que todo está bien. Pero ¿qué pasa? Hablando por ejemplo de lo de la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Comenzamos a ser personas que se acercan a Dios. ¿Qué pasa cuando yo estoy grave quizá de salud? Busco a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente Él me puede sanar. Pero en el tiempo de la bonanza, en el tiempo donde todo está bien, nosotros no nos acercamos a Dios. Realmente cuando las cosas marchan perfectamente bien, en el trabajo, en mi matrimonio y en mi familia, yo no me acerco a Dios ni siquiera para darle gracias porque estoy comiéndome un plato de comida. Muchos teníamos el hábito de orar por los alimentos, ahora ya no lo tenemos. De lo que venga lo agarramos, nos lo comemos, pero no somos agradecidos. Otros dicen, es que la gratitud ya está en mi corazón. Bueno, ¿tendría algo de malo que mantengas ese hábito de decirle, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos? No tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque aún Jesús lo hacía. Oraba por los panes, oraba por los peces y se multiplicaban. Entonces, ¿por qué no vemos lo sobrenatural? Bueno, porque nuestro corazón, y como lo hemos estado hablando durante estos últimos días, nuestro corazón ha sido engañoso. Nuestro corazón se vuelve bastante duro y no puede ver lo sobrenatural hasta que venga una etapa donde nuestro corazón es quebrantado por una situación adversa que creemos que ya no hay solución y dice, Señor, ahora sí te necesito. ¿Y qué crees que hace Dios? Dios se manifiesta muchas veces en ello. Te decía el día miércoles acerca de la situación que está viviendo el país de Guatemala. Iba a decir estado como Peña Nieto. El país de Guatemala. Y escuchaba un testimonio, y ayer se los platicaba a los jóvenes, que había una familia que estaba dentro de ese momento donde la fumarola, pues lleno de material volcánico, comenzó a tapar sus viviendas. Y el esposo de esta familia se encontraba trabajando. Entonces de repente él se da cuenta y se percata de lo que se ve a la distancia, porque eran 10 kilómetros de altura, donde podía notarse y verse lo que el volcán estaba arrojando. Cuando este hombre ve eso, empieza a llamarles y le contestan y les dicen, oye, ¿qué está pasando? No, dice, es que el volcán ahora sí se pasó, ahora el volcán ya se está excediendo en las erupciones. Ahorita no vemos nada, dice, estamos oscuros. Dice, no vemos nada, no hay luz del sol. Y él dice, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá. Dice, voy por ustedes, no los puedo dejar así. Dice, ¿sabes qué? No, mejor sálvate tú. Sálvate y no vengas porque la cosa está muy fea. Dice, muchas casas y muchas comunidades están siendo tapadas con lava. Dice, regrésate. Dice, no, yo voy a ir. Y el hombre va. Pero esta familia son comunidades como que, pues aquí está la casa de la mamá, caminas un lotecito y ahí está la casa como ranchitos, ¿no? Entonces, esta familia, de repente ahí había un familiar de un pastor. Y dicen, ¿sabes qué? Pues vámonos con el pastor. Dice, porque esto aquí nos va a acabar. Y dice que había personas que se estaban desmayando y agarraban agua y le echaban y la despertaban y se desmayaban porque ya no podían respirar. Entonces de repente cuando llegan a la casa del pastor, lo más obvio que haría un pastor en una situación adversa, o cualquier ser humano en una situación adversa, ¿qué es? Clamar a Dios, misericordia. Y dice que comenzaron a orar, que hubo uno que se postró y comenzó a orar y dijo, Señor, pues ten misericordia. No sé qué dijo, pero me quiero imaginar, Señor, ten misericordia, sálvanos, haz algo por nosotros. Y esta mujer, esta esposa, le decía a su esposo, mira,
dice, todo está saliendo bien. Dice, porque hace un momento empezaron a orar y hubo un viento que entró a este lugar que disipó toda la columna de ceniza y de material volcánico que se estaba metiendo. Dice, no explico esto, pero hubo un viento, y no de la rosa de Azucena. Era un viento, dice, que comenzó a quitar toda la ceniza que había aquí adentro. Dice, y de pronto durante 3 minutos empezó a llover. Dice, empezó a llover sobre la casa y se escuchaba la lluvia, 3 minutos lloviendo, dice. Y en ese momento comenzamos a ver la luz del sol que se estaba saliendo, porque se estaba despejando la neblina, y salimos y nos salvamos. Y es por eso que yo te digo que hay situaciones sobrenaturales que aún seguimos viendo, pero como nosotros no venimos con ese corazón quebrantado y humillado, no podemos verlas, jamás las vamos a ver. El pueblo de Israel las veía porque había un hombre bien entregado a Dios que se llamaba Moisés. Había un joven detrás de Moisés que se llamaba Josué, y estaba bien entregado a Dios y decía, Señor, a mí no me importa lo que el pueblo diga, yo te voy a buscar a ti y yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Y veían las cosas sobrenaturales. Y no porque ¿qué? No porque el pueblo lo merecía, porque Dios, hablando con Moisés, le decía, mira, este pueblo me tiene bien cansado. Quizás Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Guatemala me tiene cansado con su idolatría. Guatemala me tiene harto. Dice, pero hay una gente de aquí, hay pueblo aquí que me ama y me busca. Y Dios extiende su misericordia. Otro testimonio que yo escuché, no de Guatemala, de un pastor, que había una comunidad donde comúnmente sembraban, pero curiosamente las cosas no estaban yendo bien en esa comunidad porque no estaba lloviendo. ¿Y qué sucede? El pastor que llega a esa comunidad le dice, mire pastor, aquí estamos pasando situaciones difíciles. Nuestros cultivos, dice, se están secando porque no hay lluvia. Y esa es nuestra fuente de alimento. Le dicen, muy sencillo, hermanos, oren para que llueva. Oren para que llueva, les dice. Entonces, en esa noche que el pastor estaba en esa casa, comienzan a orar. Comienzan a orar. No, escúchame, no una oración de 2 minutos, ¿verdad? Padre, te pedimos que mandes tu lluvia en este lugar, Señor. Mándala, por favor, te lo pedimos. Y ya, 2 minutos y no, pues el Señor no ha mandado nada. Es que esas oraciones no sirven. Si pueden pagar sus teléfonos o bajarles, por favor. Entonces, este pastor dice, comiencen a orar. Y dicen que comenzaron a orar durante toda la noche. Toda la noche. Se hicieron las 3, 4 de la mañana. Se cansaron, se agotaron y se fueron y se durmieron. Cuando se levantan, se dan cuenta que toda el área de cultivo que ellos tenían estaba regada. Evidentemente, para un corazón incrédulo, esto es como que pero solamente había agua en el terreno de ellos. Ay, Dios, qué gacho, ¿por qué no les mandaste a todos? No, porque Dios, Él sabe cómo maneja y cómo trabaja en cada familia, en cada vida. Yo puedo estar aquí parado y acá está otro, y a mí me está entrando el airecito, pero acá este se está asando. Dios decide cómo va a trabajar en cada uno, a fin de que lo conozcamos completamente a Él. Entonces, esto sucedió en Guatemala. Ahí está el video en YouTube, lo puedes buscar. Creo que se llama 2 horas de infierno, algo así. No infierno así que, pero vaya que yo sí me gocé en eso y dije, Señor, ¿cómo somos tan malagradecidos? ¿Y por qué limitamos tu poder cuando tú haces cosas mayores que nosotros no entendemos? Pero bueno, vamos a seguir con esta línea, y quiero que por favor me acompañes al libro de Hebreos capítulo 3, por favor. Y es por eso que yo te digo que el Señor sabe cómo trabaja. Él sabe cómo te va a llevar a sus brazos. Él sabe cómo hacerlo. A veces el dolor es la manera más romántica de Dios para atraernos a su presencia. ¿Ya están en Hebreos 3? En el versículo 7, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué?
Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años vieron las obras del Señor? Dice: 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ok, cuando nos damos cuenta de lo que el escritor a los Hebreos menciona, es exactamente la misma historia que todos conocemos y que ya le hemos hablado una y otra vez acerca de este pueblo que se llama Israel, acerca de este pueblo escogido por Dios, que fue esclavo en Egipto y que Dios lo libera por medio de este hombre llamado Moisés. Cuando este pueblo sale, escucha bien, ¿te acuerdas el miércoles que te decía que ellos deseaban mejor haber estado comiendo la carne, el alimento de Egipto, que prefirieron haber muerto allá que haber sido sacados de Egipto y estar en el desierto y morir allí? ¿Por qué? Porque para ellos era más importante quizás la imagen que ellos tenían de que, pues fíjate qué clase de Dios tiene. Mira, comúnmente en el cristiano la gente viene y te cuestiona tu fe. ¿Te ha pasado? ¿Ha pasado que la gente cuestiona tu fe? ¿Por qué? Porque tú dices que eres cristiano, pero hay ciertas obras que a veces no lo manifiestan. Hay muchos que dicen que son cristianos y le dicen: ven, ora por esto, y no pasa nada. Y te hacen ver como un tonto, te hacen ver como una persona que no tiene fe. ¿Por qué crees? Porque así es como trabaja muchas veces el enemigo, para desenfocarnos de lo que Dios puede hacer. Estamos trabajando con los jóvenes en venir a orar. A las 6:15 más o menos estamos aquí para comenzar a orar antes de empezar la reunión de jóvenes. La oración que hacemos ahí afuera antes de empezar la reunión es para preparar un ambiente espiritual. Ese ambiente espiritual tiene que haberse reflejado y manifiesto en el servicio de jóvenes. Y todavía, después de esa oración, hay una persona que se pone aquí al frente y comienza a orar para dar inicio al servicio. ¿Por qué? Porque seguimos deseando y anhelando lo mismo. Pero es increíble cuál es la magnitud de lo que yo puedo decirle a Dios, de lo que quiero que pasara. ¿Cómo es eso, Moisés? Oramos nada más 2 minutos allá. Solamente 2 minutos. Para mí 2 minutos es orar por unos alimentos nada más. Orar ahí para que suceda algo en 2 minutos no va a pasar. Y pongo a cada joven diferente. Y como que: Padre, te pedimos que uses a quien va a predicar, y siempre la misma cantaleta. Y yo les digo: ¿cuántos quieren que suceda algo? No, pues amén. Pero en realidad me doy cuenta que dentro del corazón simplemente hay como una apatía y un conformismo que no me permite ir más allá de lo que yo quiero que Dios haga. Porque estoy conforme con lo que sucede, estoy conforme con lo que hago. Entonces yo no puedo pedirle a Dios que haga cosas sobrenaturales sobre mi vida y que realmente no paguemos el precio, que no paguemos realmente ese sacrificio que Dios demanda de nosotros. Entonces el Señor dice: hey, espérate, no endurezcas tu corazón. Dice el Espíritu Santo. Primero el Señor hablaba en el libro de Jeremías: hey, Jehová, así dice Jehová. Pero después, cuando viene el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El que actualmente debería ser quien nos guía a toda verdad y justicia, aquel que nos revela la palabra. Ese debería ser el Espíritu Santo. Pero como nuestro corazón sigue estorbando al Señor, sigue estorbando al Espíritu Santo, no podemos entender esas palabras, no entran. Yo les dije que el corazón endurecido pierde una visión. ¿Y visión? ¿Qué es visión? Déjame decirte qué es visión. La visión es una imagen visual. Hay 2 tipos de visiones: la percepción de una imagen visual que lleva como un objetivo el darte a conocer o entender ciertas cosas. Algunos sueñan, ¿no? Y cuando sueñan, ¿qué son? Son visiones. No todos los sueños quieren decirte algo. Oye, amor, yo soñé que caminaba y se me caía dinero y me regresaba y llevaba una bolsa de dinero. No significa nada.
Para otros a lo mejor sí va a representar algo, no lo sé. Solamente Dios sabe cómo lo habla cada uno. Pero especialmente las visiones que en la Biblia nos encontramos tienen que ver con visiones dadas a los profetas para que los profetas hablaran lo que debía de acontecer en el pueblo de Israel. Otro tipo de visión que quizá más adelante lo van a entender. Había visiones que recibían las personas que no creían en Dios, pero Dios tenía un propósito por lo cual ellas tenían visiones. Pero la visión es una imagen visual que impresiona a quien la experimenta con un carácter significativo y objetivo. Pero la otra parte de la visión es el discernimiento de la realidad y el sentido de dirección. Ese es el discernimiento. Esa es la visión, discernimiento de la realidad y dirección y sentido de dirección que permite ver. Para los que están apuntando, visión es el discernimiento de la realidad y sentido de dirección que nos permite ver. Esa es una visión. Entonces yo te decía que cuando el corazón se endurece, se pierde la visión. Cuando el corazón se endurece, se pierde la visión. ¿Cómo yo recobro la vista, Moy? Cuando Dios me mete al proceso del dolor, cuando Dios me mete al proceso del quebrantamiento, y cuando Dios comienza a mostrarme una vez más a quién decido servir, a Dios o a los dioses. Josué dice: escojan hoy a quién sirven, a Dios o a los dioses. ¿A quién sirven? ¿A Dios o a su trabajo? ¿A Dios o a la vanidad de este mundo? ¿A Dios o a los deseos de este mundo? Y se los dije, los deseos de este mundo son pasajeros. La insatisfacción que queremos satisfacer con las cosas del mundo no nos dan satisfacción placentera y eterna. Es una satisfacción momentánea. Entonces el Señor comienza a trabajar una vez más, a mostrarnos que es nuestro corazón. Escucha bien, el versículo 12 que estamos leyendo del capítulo 3 de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué produce un corazón endurecido? Me aparta de Dios. Yo he visto personas que vienen a X persona que va a la iglesia y se le acerca a esa persona y le dice: oye, ¿puedes orar por esta necesidad? Es que a ti Dios sí te escucha. Oye, ¿pudieras orar por esto? Porque a ti Dios sí te escucha. ¿Quién dijo que a mí Dios sí me escucha? Es que a una misma gente conoce que no está bien con Dios. La misma gente se da cuenta de que no está bien. Por eso yo les decía que el corazón lo endurecemos, y lo endurecemos porque es una acción meramente personal. No tiene que ver con una influencia de alguien más que de mis propias decisiones. Entonces, como yo sé que no estoy lo suficientemente bien con Dios, me siento indigno de acercarme a Él, me siento en desapruebo de parte de Dios para poder hablar con Él. Y por eso muchos venimos y oramos y no pasan cosas porque nos sentimos que realmente Dios no puede hacer nada con alguien tan insignificante como yo. Y seguimos siendo la iglesia robótica, seguimos siendo la iglesia metodista, la iglesia de la rutina, la iglesia del conformismo, la iglesia de lo mismo. ¿Por qué? Porque no cambiamos ese enfoque. Porque realmente, Espíritu Santo, háblame. Estaba escuchando ahorita, meditando la alabanza que estábamos cantando de Solo Me Imagino. Y yo creo que para muchos solamente va a quedar una imaginación. Porque cuando venga Cristo, la realidad va a ser otra. Para muchos se va a quedar en esa Solo Me Imagino. ¿Cómo será que me encuentre yo frente a frente? No, ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera tenemos la mínima noción de lo que estamos diciendo. Dijo uno ayer: esa me hace llorar. Pues sí, eso es lo que hace. Te mueve las emociones, el sentimiento. Pero el corazón sigue duro. El corazón sigue soberbio delante de Dios. El corazón sigue siendo un corazón que no se humilla. El corazón sigue siendo traicionero, engañoso, embustero, dijo la canción. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo voy a dejar que el Señor comience a orar? Oye, Moy, pero pues es que ya mucho del corazón, mucho de la dureza del corazón. ¿Alguno ha doblegado su corazón en esta mañana? ¿Alguno ya viene con un corazón diferente, como el de hace un mes, al de hace 21 días, 15 días, una semana? ¿Alguien ha sido transformado en su corazón? ¿Alguien Dios le ha quitado algo de su vida? ¿La amargura, la ira, el enojo?
Personas que de la nada explotan, se enojan, pero servimos al Señor. O sea, traemos la bomba atómica y así queremos venir a Cristo. ¿Dónde está el trabajo que Dios hace? Y si me permite, escucha bien. El corazón endurecido actúa de una manera ciega. Eso quiere decir que a veces ni siquiera me doy cuenta en el momento de lo que yo estoy haciendo. Hasta que reacciono y digo, ay Dios mío, ¿cómo es que yo hice eso? ¿Han visto algún borracho que haga locuras? ¿A un borracho que haga locuras? ¿Sí? ¿Qué clase de locuras hace? Y cuando llega al momento de la sobriedad, de donde está ya consciente, oye, ¿me golpeaste? No, yo no fui. Pues aquí está el golpe de tu anillo. ¿Y qué pasa? La gente no se da cuenta. Y nosotros como personas, como hijos de Dios, como creación de Dios, no nos damos cuenta de su naturaleza. Toda persona que tiene un corazón endurecido no se da ni cuenta de lo que está haciendo mal, porque está ciego. Así de fácil. Porque está ciego. Una persona que va ciega, sin nada que lo guíe, se tropieza una vez, se golpea otra vez, se lastima otra vez. Y no quiere decir que la persona tenga la culpa, simplemente no tiene visión. ¿No tiene qué? Y la visión es el discernimiento de la realidad y el sentido de dirección. ¿Y qué decía Proverbios 29:18? Que donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Quiere decir que no hay algo que lo detenga. ¿Qué nos detiene a nosotros? ¿Qué te detiene a ti? Se dice que escuches la voz del Espíritu Santo y no la escuchamos. Precisamente hablando de un corazón duro, de un corazón que no le importa, que lo que siente lo manifiesta y no le importa después las consecuencias. Manifiesta ira, manifiesta enojo. Y leí una publicación y me gustó y dice la pregunta: ¿qué es la ira? ¿Se acuerdan que yo les dije que era la ira? Les dije que de la amargura venía el enojo, ¿no? Que cuando una persona está amargada, era una persona que se enojaba fácilmente. Después de que se enojaba fácilmente, venía ¿qué? ¿Qué venía después del enojo? Maledicencia, gritería. ¿Qué venía? La ira. Cuando una persona se enoja, después del enojo explota. La ira es un enojo descontrolado. Pues comienza a maldecir, a gritar, y su corazón se vuelve un corazón vengativo. Pero la pregunta era, ¿qué es la ira? Y la ira es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de alguien más. ¿Sí lo entiendes? Te lo vuelvo a leer. La ira es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de alguien más. ¿Qué significa que me castigue a mí mismo? La gente que se golpea. ¿Han visto a la gente que se golpea? La gente que se da unos latigazos porque su Dios se los pide. Se golpean. Es que San Tomás me lo pidió. No, ¿dónde dijo Tomás eso? Bueno, para mí, el ver que la gente se está golpeando, hay una secta, no sé en qué parte, que se empiezan a dar cachetadas. Se golpean, así, comienzan a golpearse, hasta que empiezan a ensangrentarse, porque para ellos es una oración. Tú viendo eso dirías, esta persona está loca. ¿Quién se golpea? ¿Quién se flagela? ¿Es la palabra correcta? ¿Se autoflagela o nada más flagela? Bueno, ¿quién hace eso con su cuerpo? Es una persona que no está bien en sus sentidos, una persona que está siendo engañada. Pues nosotros, cuando cometemos este tipo de acciones de ira, de enojo, esa dureza de nuestro corazón, lo único que está haciendo es autocastigarte a ti mismo. Porque a veces venimos con Dios y: Señor, ¿por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué permitiste ciertas cosas? Es que Dios no, es la decisión que cada uno toma, la actitud que cada uno toma. Yo decido si me gozo o no me gozo en alabanza. Yo decido si me gozo o no me gozo en este momento. Yo decido si me gozo o no me gozo en esta situación. ¿Por qué? Porque es una acción personal, es una acción de mi propia voluntad que se tiene que ver reflejada y manifiesta. Por eso les digo, muchos tienen que esperar situaciones difíciles para venir a Dios, acercarse a Dios. Y humanamente es injusto, porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Humanamente no es correcto quizá, porque Él siempre muestra sus bondades, pero aún así Dios dice: vente, ahora sí te quiero aquí. ¿Y qué sucede? Dios da sanidad, Dios levanta, Dios da el trabajo, Dios hace esto, y después Dios, ¿dónde quedó? En el bolsillo solamente. Y nada más cuando lo ocupas, lo sacas,
te persignas y le sigues. Una oración de 1 minuto, una oración que no provoca nada, hermanos. Por eso la gente no sale de su lugar, por eso la gente no sale de su condición. En 1 Samuel, capítulo 3, por favor. Vamos a seguir en Hebreos posteriormente. En 1 Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento, después de Josué, Ruth. Primera de Samuel, capítulo 3. En el versículo 1, por favor. El capítulo 2, perdón. También el 3 lo vamos a leer. A ver, ahorita les dije 1 Samuel 3, ¿verdad? Es que tengo 2 citas. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ese es el que les dije ahí. Estamos bien, perdón. Ay, Mo, tú siempre te equivocas en las citas. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya están todos? Bien. Dice, el joven Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. ¿Y la palabra de Jehová qué? Escaseaba en aquellos días y no había visión ¿con qué? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios, ¿quién la hablaba? Los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios y traían palabra al pueblo. El pueblo somos nosotros, la iglesia. Hoy en día la palabra no escasea, la palabra abunda en nuestra iglesia. Eso quiere decir que ya hay un punto de referencia o un punto de partida hacia un objetivo. Ese objetivo es llegar a ser formados de acuerdo a la imagen, al carácter y a la forma de pensar de Jesús. Evidentemente nuestra humanidad, nuestra parte corrupta no nos va a permitir llegar a esa perfección. Sin embargo, el proceso tiene que notarse, tiene que manifestarse diariamente en nuestras vidas. Y te das cuenta que había un joven llamado Samuel que ministraba a Dios. ¿Qué quiere decir que ministraba a Dios, Moy? Ese joven pasaba tiempo con Dios, hablaba con Dios, dialogaba con Dios, cantaba a Dios, adoraba a Dios. ¿Y sabes quién se lo enseñó? Su madre. Su madre se llamaba Ana. Esta mujer no podía tener ningún hijo. Es más, la Biblia dice que Dios no le había concedido tener hijos. Dios no le concedió tener hijos. ¿Y qué hace ella? Oraba, gracias, oraba y cantaba. Y decía, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Y mi boca cantará contra mis adversarios. De ahí sale esta alabanza. Del capítulo 2, si no me equivoco, de 1 Samuel. Y esta mujer, más allá de estar angustiada y afligida y amargada porque no tenía un hijo, ella cantaba a Dios. Pero había gente que le decía, hey, no ores a Dios por tu hijo, Él no te va a dar nada, eres estéril, date cuenta. No hagas esto porque Dios no te lo va a conceder. Y ella no le importaba, iba llorando porque escuchaba esas palabras. Y venía Dios y Él decía, Señor, yo me regocijo en ti, tú eres mi fortaleza. ¿Y qué pasa? Pasa el tiempo y Dios le dice, ahora sí, vas a tener un hijo. Y este hijo se llama Samuel. ¿Y qué hacía Samuel? Oraba, cantaba y ministraba en la presencia de Dios, porque así lo hacía su mamá le enseñaba. Y por eso cuando la palabra dice, no endurezcas tu corazón, es porque el Señor comienza a dar palabra abundante. La palabra que escaseaba ahí, el Señor la comienza a dar el día de hoy. ¿Para qué? Para que no ignoremos lo que el Señor te está indicando que tú hagas, porque cada uno recibe la palabra de diferente manera, de acuerdo a la necesidad que cada uno está pasando. Entonces ignoramos la voz del Espíritu Santo y luego preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué hice así? ¿Por qué no sucedió esto? Porque no escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Se los dije, el ejemplo de Salomón. Salomón, un hombre sabio que falló a Dios, que desobedeció a Dios y que hizo lo malo delante de sus ojos. Y muchas veces el Señor sigue hablando. Lleva 1 mes y medio el Señor hablando. No endurezcas tu corazón. Y a veces pareciera que el Señor te dice, pégale más duro a tu corazón, dale más dureza a tu corazón. ¿Por qué? Porque todo ministerio, todo principio de que algo funcione comienza en casa.
Todo lo que debe de funcionar comienza en el núcleo familiar. Y si no funciona en la familia, lo demás ya no sirve. Y este joven ministraba. Dice, pero escaseaban aquellos días y no había visión con frecuencia. Quiere decir que no tenían un objetivo. De repente perdían la imagen de lo que Dios decía. Perdían el sentido y el discernimiento de lo que en realidad tenían que hacer. Se desenfocaban de ello. Y cometían cosas, híjole, tremendas. ¿Como cuáles? En el capítulo 3, por favor. Adelantito. No, estamos en el 13, ¿verdad? En el 2, perdón, atrás. Es que este teléfono no me ayuda. En el capítulo 2, perdón. En el versículo 29. En el versículo 1 vas a encontrar lo que te digo de la oración de esta mujer. En el versículo 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres que, dice, y no tenían conocimiento de quién, de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí, el sacerdote Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba, los de 1 Samuel, ¿no se acuerdan? Ofni y Finés, o Fines. Son dos hijos. Era la pregunta de examen, la hubieran fallado. Fines y Omni. Estos dos hijos, dice que no conocían a Dios. Escucha bien, no conocían a Dios. ¿Quién era el papá? Elí. ¿Y qué crees que hace Elí? Bueno, Elí, como era sacerdote, él tenía la obligación, él tenía el conocimiento de lo que Dios les había dicho que tenían que hacer cuando vinieran a ofrecer un sacrificio. Entonces, de repente estos hijos que creían tener la misma posición que el papá, porque el papá era sacerdote, ellos dijeron, pues mi papá es sacerdote, pues yo creo que yo también podemos hacer lo mismo que él hace. Pues estos hombres impíos vienen y quieren ofrecer un sacrificio a Dios. Van al lugar donde les daban la carne para el sacrificio y ellos llegaban y la arrebataban y les valía lo que Dios había indicado. Y cuando vienen a ofrecer el sacrificio, Dios dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Les estoy relatando la historia de una manera parafraseada. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y a quién crees que se dirigió Dios? A Elí, exactamente, porque era el papá de estos dos hombres o jóvenes impíos que estaban haciendo algo indebido. Y le dice, a ver Elí, ven, ¿qué no te dije yo que para esto tenía que ser la gente que yo escogí? ¿Qué no te dije que para ofrecer un sacrificio tenía que ser gente escogida? Gente que yo ya llamé a hacer esto. Tú eres el responsable. No vino con ellos y les dijo, no, ustedes la regaron, ustedes se equivocaron, ustedes hicieron lo malo. No, vino con Elí. Y lo que les acabo de decir hace un momento, que todo funcionamiento o toda disfunción en un núcleo familiar empieza por la autoridad. Y Dios va a demandar a las autoridades. Padres, Dios nos va a demandar. A los hijos por separado. Pero lo que nosotros hacemos mal como padres nos lo va a demandar Dios de una manera general. Dios viene con Moisés y con Ana, y Moisés y Ana tienen 3 hijos, y los hijos hacen lo malo delante de mi presencia. Dios me va a demandar a mí por ellos. Oye, pero es que ellos escogieron eso. Bueno, eso ya Dios va a decidir si tiene misericordia o no. Pero el que es responsable es Moy y es Ana. Y muchos evadimos esa responsabilidad y queremos que los hijos sean los perfectos y los padres seguir viviendo en la imperfección, seguir viviendo en lo que hacían anteriormente y que a los hijos lastiman o dañan. Y cuando estos hijos hacen esto, Dios viene con el sacerdote y le dice, ¿sabes qué, Elí? Ya no me funcionas. Realmente lo que tú estás haciendo me deshonra. Y de repente, más adelantito, te vas a dar cuenta, lo leímos en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que había un joven que hacía, ministraba la presencia de Dios. Hacía lo contrario a lo que hacían estos hombres. ¿Por qué crees que hacía algo diferente él? Porque había gente
que realmente entendía, la poca palabra o la poca visión que había, la entendían y la agarraban. El Señor dice que Él no quiere esto de mí. El Señor dice que anhela esto de mí y lo voy a buscar y lo voy a hacer. Y lo hacían. Y cambiaban su rumbo, cambiaban su dirección. En el versículo 12 de ese mismo capítulo que estamos leyendo, más abajito, el 13 dice que era una costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Es decir, había un proceso que se tenía que hacer a fin de que Dios se agradara de lo que ofrecían, a fin de que cada uno pudiera hacer lo que era correcto delante de Dios. Y como te lo dije en un principio, lamentablemente el corazón endurecido nos lleva aún a creer que hay ciertas cosas que yo ya no necesito. ¿Te ha pasado que escuchas algo y dices, es que esto ya lo sé, ya lo escuché? ¿Sí les ha pasado? Pues quizá a muchos les está pasando esto porque ya lo escucharon en mi boca, ya lo escucharon de la boca del pastor. Es más, algunos duermen, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón es una tierra fértil, porque el corazón duro no tiene la capacidad de recibir la palabra que se habla, la palabra que se enseña, la palabra que se viene exponiendo ante nosotros, a fin de que podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tenía el rey David. El versículo 29, por favor, en ese mismo capítulo. Versículo 29. Sí les dije el 29, ¿verdad? Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Déjame te actualizo con esto. Cuando estos hijos hicieron lo que no debían hacer, y que viene Dios al Padre, no a los hijos, a pedirle cuentas, le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, ¿por qué encubriste a tus hijos? ¿Por qué defiendes a tus hijos? ¿Por qué encubres lo malo delante de mí y prefieres quedar bien con ellos? ¿Por qué prefieres quedar bien con lo que tú haces que quedar bien conmigo? ¿Por qué prefieres agradarte a ti mismo, agradar a tu familia, agradar a tus amigos que agradarme a mí? ¿Por qué prefieres hablar como ellos y no hablar como un hijo de Dios? ¿Por qué prefieres que tu corazón se endurezca y no hacer caso a las palabras que yo te hablo? Increíblemente, en el versículo 26, arribita, dice que el joven Samuel iba creciendo. ¿Y era qué? Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te das cuenta del contraste de un hombre, un sacerdote que ya conocía a Dios, haciendo lo malo delante de Dios, pero prefería agradar a Dios hombres que agradar a Dios? Pero el 26 dice que Dios agradaba, Samuel agradaba a Dios y a la vez a los hombres. Es que la única manera de que podamos agradar a la gente es que primero agrademos a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo agradar a la gente agradando a Dios? Muy sencillo, Dios te da gracia con ellos. Algunos no te van a recibir, pero la única manera que tú puedas agradar a los hombres es siempre hablarles la verdad. No hablo de un agrado en el cual tú digas: me cae muy bien el hermano, es que me agrada mucho. No hablo de ese tipo de agrado. Porque quizá por lo que el pastor exponga, o lo que un servidor exponga, a muchos no les va a gustar. Quizá para muchos yo soy piedra de tropiezo por lo que se habla. Quizá para otros el pastor no les cae bien porque les dice la verdad. Pero no se refiere a un agrado de atracción, de que qué buena onda. No, es la única manera como podemos agradar a los hombres, predicando lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque como yo agrado a Dios, Dios me dice qué vamos a hablar, Dios me dice qué vamos a enseñar, Dios me dice que es necesario que el pueblo conozca. Y cuando yo hablo eso, comienzo a agradar a los hombres. Ese es el agrado que la Biblia se refiere en este pasaje. No es caerte bien, no se trata de eso. Porque va a ser difícil que a todos les caigamos bien. Unos quizá prefieren la predicación de un hermano, otros prefieren la predicación de otros.
Es cuestión de gustos. Eso es cuestión de gustos. No tiene que ver con otra cosa más que de gustos, preferencias, inclinaciones. Pero al fin de cuentas, la palabra viene siendo la misma. La palabra trae el mismo mensaje. La palabra trae el mismo objetivo, trae la misma función. Y ya no podemos seguir diciendo que somos cristianos, o que creemos en Dios, o que amamos a Dios, cuando realmente nuestras oraciones de 2 minutos son insuficientes. Cuando realmente mis actitudes, mi conducta, mi comportamiento son insuficientes delante de Él. Y mientras el sacerdote era reprendido, Dios se agradaba de Samuel. Dios se agradaba de este joven que iba creciendo, pero que sobre todo era un joven que entendía el conocimiento de Dios. Y si te vas al versículo 8 del capítulo 3 de Hebreos, una vez más. Hebreos capítulo 3, versículo 8. ¿Cuál es la indicación? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sabías que muchos provocamos a Dios? No, yo no le digo nada a Dios. No, es que no ocupan las palabras para provocar a Dios. Tu constante negativa o tu constante ¿cuál es la palabra? Cuando constantemente persistes en hacer lo malo o lo que Dios te dice que no hagas, Dios al fin de cuentas no es por lo que tú digas, Dios a ver, ¿qué traes Dios? ¿Qué traes? No se ocupa eso. Realmente la forma constante de estar haciendo lo que Dios no quiere es la única manera como estamos provocando el corazón de Dios. Y en el versículo 9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Ok, una cosa es provocar, tentar y probar. ¿Sí? La primera, provocar, tentar y probar. La provocación es como cuando comienzas a insinuar ya, como que quieres alebrestar a alguien, como que, hey, ¿qué traes? Ya cuando comienzas a tentarlo, hasta lo podemos usar de forma literal, ¿no? Lo empujas. ¿Qué traes, pues? O sea, ya primero lo provocaste, pues ya llegas y lo avientas, no lo tientas. ¿Qué, pues? Bueno, ustedes saben más de eso, ¿no? Yo nunca me peleé. Y de repente entra ¿qué? La provocación, la tentación, y lo prueban. ¿Cómo lo probaban? A ver, Dios, no que muy Dios, no que nos sacaste, y Dios les mandaba. No que esto, y Dios les mandaba. Y no que esto, y Dios les daba. Y así trabajaba Dios, así hacía Dios. Y en el versículo 12 vuelve a decirles lo mismo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Se los dije, el corazón malo, el corazón incrédulo nos va a apartar de Dios. Si tú estás apartado de Dios, quiero que tú sepas que tu corazón es malo, que tu corazón es incrédulo y que tu corazón está duro. Eso es lo que quiero que hoy tú entiendas. Y si seguimos leyendo, el versículo 3 dice: antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. ¿Ahora entiendes por qué se predica lo mismo durante un mes, 2 meses? Porque es necesario que seamos exhortados. Y la exhortación no tiene que ver con un maltrato y un regaño, hermanos, porque a muchos así lo perciben. La exhortación tiene que ver como: mira, ven, tenemos que hacer esto. Dale. Porque, insisto, los términos y las definiciones de algunas palabras las entendemos de acuerdo a nuestras perspectivas demasiado sentimentalistas. Te exhorto a que ya no hagas eso, hermano. Yo no lo regañé, no lo maltraté. Te exhorto, hermano, a que no endurezcas tu corazón. No es un regaño. ¿Sabes quién te exhorta? ¿Quién te disciplina? La persona que te ama. Y en este caso Dios es el que nos ama y por eso nos exhorta. Mira, yo te exhorto a que si vas por la izquierda, tomes la derecha, porque la derecha es en la que yo estoy. Así de fácil. Te exhorto a que vayas así. No, Dios así no trabaja. Ni la palabra así trabaja. Dice que penetra y parte el alma, pero con un amor impresionante de parte de Dios, que llega y dices: tiene razón. Cuando yo les decía que Dios me hablaba de que era una persona amargada, o sea, lo lees y dice: Moisés, eres una persona amargada, enojona, iracunda, maldiciente, gritón, malicioso. Y dices: híjole, Señor, ¿quién te dijo? Dios, ¿quién te dijo eso?
La palabra me desnudó. La palabra me muestra mi radiografía interna y me doy cuenta que estoy mal. Entonces, yo les acabo de dar una respuesta. Si ustedes están apartados de Dios, quiere decir que su corazón es malo e incrédulo. Su corazón es malo, incrédulo, su corazón está duro. Por eso en el 13 dice que nos exhortemos. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de quién? Wow. Para que ninguno de vosotros, la escena que les puse, la desobediencia, el pecado y el endurecimiento. ¿Para qué? Para que el pecado no nos engañe. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, el endurecimiento, para que el pecado no te engañe, para que el pecado no te afecte, no te aparte de Dios. Y lo único que nos aparta de Dios se llama pecado. Y te lo vuelvo a decir, si tú estás apartado de Dios, es porque estás en pecado, porque estás viviendo una vida de incredulidad, con un corazón endurecido. Y es por eso que la Biblia nos exhorta a que día con día nos hablemos, nos exhortemos, nos demos ese aliento, esa palabra de aliento que nos levante y nos diga que tenemos que tener un corazón receptible a la voz del Espíritu Santo. Y el 15, por tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, hoy iglesia, estás escuchando la voz de Dios por medio de su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? En la provocación. Hoy es lo que el Señor, una vez más, no sé cuántas veces más lo va a seguir diciendo Dios, pero no endurezcan su corazón, hermanos. ¿Pudieras tú vivir, vamos a decirlo así, 5 minutos sin respirar? ¿Alguien pudiera estar 5 minutos sin respirar? Hay gente que se prepara y se capacita para durar hasta quizá más minutos bajo el mar y pueda aguantar la respiración. Pero yo te pregunto, ¿tú en este momento soportarías 5 minutos sin poder respirar? ¿Qué te enseña eso? Que la respiración es tan vital que no podrías dejar de respirar quizá ni un instante o por un tiempo prolongado, porque posiblemente mueres. ¿Sí sabías eso, no? Ok. ¿Qué es lo que respiras? Oxígeno, ¿no? El aire. ¿Qué produce el aire? ¿Quién lo produce? Dios. Preparó el aire, preparó el agua, preparó todo para que tú lo pudieras tener. Si no puedes vivir sin aire, ¿cuánto más sin Dios? Porque Él es la fuente del aire, es la fuente del agua que bebes, Él es la fuente de lo que tú tienes. La pregunta es, ¿qué te hizo Dios para que tu corazón se endureciera? ¿Qué te hizo Dios para que tu corazón, o para que mi corazón sea tan insensible y tan incrédulo ante lo que Él quiere hacer? ¿Sabes quiénes son las personas más ricas del mundo? Las personas que tienen visión. Esas son las personas más ricas del mundo. La gente que es astuta, la gente que es inteligente. Obviamente hay gente mala que es rica en el mundo porque roba. Los políticos y esos. Pero, es que saludos Peña Nieto, ¿eh? Pero hablo de una manera más generalizada. Te das cuenta que una persona es emprendedora. ¿Por qué es emprendedora? Porque no se conforma. Tú te das cuenta que una persona es visionaria. ¿Por qué es visionaria? Porque no está a gusto con lo que tiene y va por más. Nuestra vida como cristiano, en todos los sentidos, o nuestra vida cotidiana, cada día deberíamos ir por más, pero agarrados de la mano de Dios. Y créeme, y yo lo he dicho, que el mayor éxito que podamos alcanzar va a ser siempre agarrados de la mano de Dios. Así solos, lo más seguro es que te caigas 50,000 veces. Y es más, te vas a enamorar de ese tropiezo y una y otra vez vas a seguir cayendo ahí. ¿Por qué? Porque la visión se perdió, porque el corazón se endureció. Y como mi corazón se endurece, a veces pienso o creo que Dios ni siquiera existe. Es más, lo puedo asegurar en este momento que hay gente que todavía piensa que quizá Dios no es real. Sí. Y no lo dicen abiertamente, pero nuestras oraciones
lo dicen todo. Nuestra alabanza lo dice todo, que Dios no es real. Nuestras palabras dicen que Dios no es real. Porque en el momento que Dios sea real en nuestra vida, lo sobrenatural y las cosas que yo no puedo hacer en mis fuerzas van a suceder. Como el que Dios mande lluvia en este lugar y afuera esté todo el solazo. Obviamente nuestras oraciones no van a ser para que esté cayendo lluvia. Me refiero a lo que Dios puede hacer. Como esta familia de Guatemala, que de repente entra aire, que disipa las tinieblas y haya lluvia, que refresque ese momento, porque había un calor insoportable. ¿Quién hace eso? ¿Cómo puedes explicar semejante acontecimiento? Solamente alguien que conoce a Dios y que sabe que Dios puede hacer algo extraordinario.